Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor. A través de estos videos, Ministerio Aliento, en esta semana vamos nosotros desde el lunes pasado a este fin de semana, que es la resurrección de Jesucristo. Es en la última semana de la vida de Jesús. Es en esta semana que los mundos del judaísmo y el cristianismo se cruzan. En el tiempo en el que nosotros leemos en el Evangelio de Marcos el primer evangelio que se escribe alrededor del año 70, cuando está tomando lugar una total devastación romana en la tierra de Palestina, en la que entró el ejército romano desde el norte hasta llegar a Judá, donde está Jerusalén y su templo, y brutalizaron toda esta tierra de tal manera que el pueblo judío y el pueblo cristiano estaban en crisis en ese momento, al ver que el templo fue destruido también. Y en esta semana hay mucho que entender. Y es tanto así lo que tenemos, que quisiéramos reflexionar con ustedes, que este primer video, porque dividimos esta reflexión en dos videos y lo concentramos en el Evangelio de Marcos, siendo el primer evangelio que se escribe. Y naturalmente les pedimos a ustedes que tengan la Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo. Pero vamos a leer como una escritura que nos inicia en el tema, en uno de los temas principales del Evangelio, sobre el discipulado. Y el Evangelio de Marcos, como ustedes se darán cuenta, viene a ser un evangelio de una jornada. Es como un cono donde la parte más amplia está en Galilea y la parte más aguda está en Jerusalén. Es una jornada una vez únicamente, mientras que Juan tiene a Jesús yendo a Jerusalén varias veces. El Evangelio de Marcos es muy conciso y muy exacto. Una sola jornada desde Galilea a Jerusalén, donde culmina, digamos, el caminar de Jesús hacia su culminación de su ministerio. Leamos estos versículos del capítulo 9. Marcos capítulo 9, todo va a estar en Marcos. Va a haber algunas de las, digamos, de las escrituras que vamos a chequear con el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, pero muy breve. El Evangelio de Marcos 9 nos habla de digamos, una conclusión de las enseñanzas de Jesús. Y naturalmente Jesús les dice en estos dos versículos 49 y 50, los versículos últimos de este capítulo, después de su enseñanza que proclama en seguirle como discípulos, les dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El Evangelio de Marcos viene a ser un documento que se escribe en tiempos de crisis. Ya Jerusalén ha sido destruida seguramente allá en los años 70. Y es un documento de
sentido de preservación, por decir así, de supervivencia, en el que Marcos envía este pergamino para que se circule en las comunidades cristianas alrededor de Palestina y otros lugares. De modo que, de acuerdo con este evangelio, la escena en Marcos, donde Pedro confiesa a Jesús como Cristo o Mesías, que está en este mismo capítulo, el capítulo 8, finales del capítulo 8, si ustedes están ahí, versículos 27 al 30, se proyecta esta confesión de Pedro de nuevo en la vida de Jesús, lo que implica que él anticipó su muerte y se entendió a sí mismo en el papel de un Mesías sufriente. Si ustedes están en el capítulo 8, del versículo 27 al 30, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, entonces él les mandó que no dijesen de esto, de él, a nadie. De modo que en el Evangelio de Marcos, de acuerdo al tema de Marcos, el Evangelio de Marcos, el tema principal no es acerca de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, la luz del mundo, o cualquier otro término de exaltación que ha venido a ser muy familiar a nosotros los cristianos y a través de los 2 milenios que han pasado después de Cristo. Desde luego que Marcos afirma que Jesús es ambos, el Hijo de Dios y el Mesías. Lo dice en el principio de su Evangelio. Y ustedes se darán cuenta, en Marcos 1:1, este es el comienzo de las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Dios. Principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. E inmediatamente nos revela, nos enseña el Evangelio de Marcos cuál es uno de los temas centrales en este Evangelio. Y esto es del camino. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Evangelio de Marcos trata del camino de Jesús, el sendero que Jesús sigue de Palestina, en Palestina, de Galilea a Jerusalén, y ahí culmina su ministerio. Y este es en esencia el Evangelio de Marcos. Sin embargo, este mensaje en el Evangelio de Marcos no es proclamado por Jesús sobre sí mismo como el Mesías, y ni es parte de su enseñanza a sus discípulos, de acuerdo al Evangelio de Marcos, y a sus seguidores durante su vida terrenal. Solo la voz del Espíritu de Dios en su bautismo, en el capítulo 1, versículo 11, declara la identidad de Jesús, y la voz se dirige a Jesús solo. Nadie más le escucha, de acuerdo al Evangelio de Marcos. No hay absolutamente la narración no nos dice si lo escucharon o no alguien más y cuál fue la reacción de la gente que estaba ahí, sino que en esencia esto es un mensaje muy directo a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En su transfiguración lo mismo, la voz habla, pero esta vez a sus discípulos. La primera parte de la declaración es la misma que en su bautismo, excepto que la segunda parte, la primera parte, digamos, está en una tercera persona y declara a los discípulos, este es mi Hijo amado, e inmediatamente
viene una segunda parte de esta declaración de quién Jesús es. Y les dice, a él oí, es la segunda parte de esta revelación. Por lo tanto, en este sentido, quien declara quién Jesús es, está revelado desde los cielos, de acuerdo a Marcos, pero Jesús nunca lo promueve, al contrario. Jesús siempre dice, no le digáis nada a nadie. Y si ustedes lo leen detenidamente, lo van a entender. Pero aparte de estas revelaciones, aún espíritus impuros le reconocen por quién Jesús es. Marcos capítulo desde el principio, Marcos capítulo 1, versículo 23. Todo hasta el capítulo 5, Marcos nos dice que estas declaraciones no fueron escuchadas por los discípulos en esencia. Hubo otra gente que estaba ahí presente, digamos, porque no se registra ninguna reacción. En otras palabras, este era un trato entre Jesús y los espíritus con el que él ministraba que salieran de la gente. Pero ellos daban sus voces y reconocían y declaraban quién Jesús era. Solo hay dos ocasiones en las que Jesús afirma una identidad de gloria. Y estas dos ocasiones son en privado, no parte de sus enseñanzas. Las narraciones son algo ambiguas, o sea, no muy claras. La primera es la confesión de Pedro. Si ustedes van nuevamente al capítulo 8, hacia el final del capítulo 8, en los versículos 27 y 30 de estos, del 27 al 30 de este capítulo, nosotros tenemos que Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién decía la gente que Él es? Pero después Jesús les pregunta, ¿qué era lo que ellos pensaban? Y en respuesta a la pregunta de Jesús de quién decía la gente que Él era, Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Él les advierte severamente que no hablaran de Él a nadie. En otras palabras, que no revelaran quién Él era. La segunda la segunda ocasión en la que Jesús habla de Él como el Mesías. En el Evangelio de Marcos, está en el Evangelio de Marcos capítulo 14. La noche que fue entregado, es interrogado por el sumo sacerdote, quien le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo bendito? Pero en griego, la respuesta que da Jesús, en el Evangelio de Marcos sobre todo, la frase es muy ambigua, no es nada clara, porque la respuesta de Jesús en Marcos, en este capítulo 14, es traducida como yo soy. Pero en el griego koiné, el lenguaje en el que Marcos escribe este evangelio, la respuesta de Jesús es muy enigmática o nada clara. El lenguaje del griego no invierte el orden de las palabras para indicar una pregunta en lugar de una afirmación. Así que la respuesta ego eimi puede significar yo soy o puede significar una pregunta, ¿soy yo? Los evangelios de Mateo y Lucas, los evangelios de Mateo y Lucas cambian la forma de que en Jesús, en que Marcos responde a una afirmación directa de Jesús. En el evangelio de Mateo y Lucas es más directa, pero también sugieren que puede haber una base para traducir la frase a una pregunta. Vean ustedes, en estos dos
evangelios. Ego en mí, ¿soy yo o soy yo? Mateo 26, 64, Jesús le dice, tú mismo lo has dicho. Y naturalmente en Lucas, capítulo 22, versículo 70, la respuesta de Jesús es, vosotros decís que soy yo, que yo soy. Vosotros decís que yo soy. Por lo tanto, esta es una respuesta similar, digamos, a la que Jesús responde a Pilato cuando le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, tú lo has dicho. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús en Marcos es exclusivamente el reino de Dios. Y Marcos enfatiza su primera palabra de su ministerio público en la enseñanza de Jesús. Si saben ustedes, primeramente, el énfasis desde el principio del capítulo 1, versículo 1 y 2, es sobre el camino y el reino de Dios. Y por lo cual, este es el mensaje principal, porque la pregunta sería, ¿cuál era el mensaje que Jesús proclama en el Evangelio de Marcos? El reino de Dios y el sendero, la jornada de Jesús, junto con el discipulado en este sentido. En Marcos 1, 1 y 2, si ustedes se dieron cuenta, cuando lo pusimos al principio, inmediatamente habla de el camino, preparará tu camino. En ese sentido, el reino de Dios y el camino. Cuando Jesús empieza su ministerio, en Marcos 1, 14 al 15, nos dice que enfatiza lo central del mensaje que Jesús enseñaba en el Evangelio de Marcos en su jornada, el reino de Dios, siendo estas sus primeras palabras de su ministerio público. Por lo tanto, lo describimos en el capítulo 1, pero el énfasis que da el Evangelio de Marcos a la proclamación del reino de Dios, tenemos que entenderlo y debemos reconocer lo central del mensaje, primeramente, distinguiendo la importancia de Marcos al significado de esta frase. En el primer siglo, reino era un término político. Primeramente, la comunidad de los judíos y gentiles escucharon a Jesús cuando Él venía y les declaraba su mensaje y sabían claramente el significado de esta declaración, porque todos ellos habían vivido desde el nacimiento bajo diferentes reinados, pero el romano principalmente, más cercano a ellos estaba el rey Herodes y sus hijos, el reino de Roma, que lo había mandado ahí. Jesús pudo haber empezado su proclamación de su mensaje como arrepentidos, la familia de Dios se empieza a revelar, la comunidad de Dios o la esfera de Dios. Pero de acuerdo al Evangelio de Marcos, Él habló muy específicamente del reino de Dios. Hay algo que tenemos que entender de esto, porque el reino en el griego, y como está escrito en los Evangelios, es la palabra basilea, que literalmente quiere decir imperio. En otras palabras, ellos escucharon a Jesús decir, arrepentidos, el imperio de Dios se ha acercado. Y esta frase, aparte de tener un significado político, tenía también un significado religioso, juntamente. La mayoría de la gente no sabía leer y escribir, el 98% de ellos, y su aprendizaje era una forma visual, auditoria, por lo que ellos veían y lo que ellos escuchaban. Y por eso Roma edificaba estatuas y monumentos para que estos llevasen el mensaje que estaba intencionado por estos monumentos y estatuas. Cuando un nuevo emperador subía al trono, en el trono romano,
enviaba a sus ejércitos declarando en las plazas de los pueblos y ciudades la identificación del nuevo rey como un descendiente de algún dios del panteón romano. Panteón quiere decir muchos, teón, dios, pan, muchos, sería una identificación de algún dios romano que el emperador descendía de ellos. Y eso hacía legítimo su reinado como emperador. Así lo establecía como monarca y dominaba sobre todos. Y la teología romana era, esto es lo que Dios ordenó, su protección de todos ustedes al pueblo que ellos tenían bajo su dominio, es sentirse agradecidos a Dios que les ha concedido estar bajo nuestro imperio, porque eso es lo que Dios ha hecho, favorecido a Roma para que le conquistara todo el mundo en sí. Marcos concluye su avance del resumen del mensaje de Jesús con arrepentíos y creer en las buenas nuevas. Y esta primera parte nosotros vamos a tratar de desmenuzar estas palabras para entenderlas mejor. La palabra arrepentíos tiene aquí dos significados, ambos bastante diferentes del significado cristiano posterior, después de todos esos siglos de contrición y de pecado. La palabra arrepentidos no era por nuestros pecados. La palabra, en esencia, la palabra arrepentir del hebreo tiene el significado de regresar, especialmente del regreso del exilio. Una imagen asociada también con jornada, con un final fijo de la jornada, len soha, camino, masha, sendero. La raíz para la palabra griega arrepentir significa el ir más allá de nuestra mente o manera de pensar. En otras palabras, una nueva manera de pensar. Por esta razón, arrepentirse es emprender un camino que va más allá de la mente que se tiene. Así también la palabra creer tiene un significado bastante diferente del entendimiento común cristiano y aún en nuestros días. Para los cristianos, creer a menudo significa pensar que un conjunto de declaraciones, digamos, un conjunto de doctrinas es verdadero y por lo tanto se confiesa. Pero el significado antiguo de la palabra creer tiene mucho más que ver con la activa confianza y el compromiso. Creer en las buenas nuevas, como dice el Evangelio de Marcos, significa confiar en las buenas nuevas que el reino de Dios está cerca, comprometerse a ese reino y actuar como tal. Y eso obviamente va muy cercano a creer, y eso es lo que en alguna forma, en esencia, es el significado de creer. ¿Y a quién dirigió Jesús su mensaje sobre el reino de Dios y el camino? Principalmente a los campesinos, nos dice Marcos. Tal como usamos el término, es una gran categoría social de diversa población, no solo a los trabajadores agrícolas, sino también a la población rural. En su conjunto, en las sociedades agrícolas principalmente, sociedades agrícolas de la era preindustrial. Marcos no nos habla de la condición de esos campesinos. No tenía que hacerlo porque él y su comunidad estaban muy conscientes de eso. Cuando se escribe este evangelio, todos entendían esto, 90%, digamos.
de la población en días de Jesús era rural, viviendo en granjas o aldeas y pueblos pequeños. La población rural era la principal productora de la riqueza. El 90% sostenía el 10% de la élite, como el emperador y sus súbditos. Por definición, no había industria y la manufactura era hecha a mano por artesanos. También parte de esta clase campesina. En el Evangelio de Marcos y aún los otros evangelios, Jesús nunca va a la ciudad, excepto a Jerusalén, desde luego. Jesús enseña alrededor del mar de Galilea, en las pequeñas villas de pescadores, en el campo y aún en pueblos pequeños como en Capernaum. La primera mitad del Evangelio de Marcos. El ministerio de Jesús es en Galilea. Quizás nos preguntamos, ¿por qué? La respuesta más convincente es que Jesús vio su mensaje en cuanto a y para los campesinos, los pobres, destituidos por un sistema opresivo. Él mismo creció en una familia pobre. Según Marcos, el mensaje y la actividad de Jesús inmediatamente lo involucraron en conflictos con las autoridades. Los primeros dos, el segundo y tercer capítulo, contienen una serie de historias de conflictos. Sus oponentes son nombrados escribas, fariseos y herodianos, que es prácticamente junto con los saduceos, los que componían el concilio del Sanedrín. Cerca del final de esas narraciones ocurre la primera referencia a Jerusalén en Marcos capítulo 3, versículo 22. Los escribas que bajaron de Jerusalén acusaban a Jesús de estar poseído por demonios. El Evangelio de Marcos revela así a un Jesús que enfrenta ataques en tres frentes: de los líderes religiosos judíos, líderes locales en Jerusalén, herodianos, y del Sanedrín, obviamente, y funcionarios romanos. En ese sentido, al presentar a Jesús como un Mesías que no es conocido plenamente, verdaderamente, y que es un Mesías oculto, que fue malinterpretado y devaluado por sus contemporáneos, Marcos enfatiza que Jesús vino a servir, a sufrir y a morir, pero también a triunfar, en última instancia a someterse completamente al designio, a la voluntad divina, pero de una manera menos esperada por sus contemporáneos, o no esperada totalmente. Les invito entonces a continuar esta reflexión sobre el Evangelio de Marcos en el próximo video y encontrarnos con Jesús el Cristo de nuevo por primera vez, de acuerdo al Evangelio de Marcos. Oremos. Eterno Dios, que nos has bendecido ahora en acercarte a nosotros a través de la vida de Jesús el Cristo, que has venido a enredarte totalmente en nuestros estragos humanos, y que siempre, oh Dios, has sido un Dios de perdón y misericordia. Hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento para que nos enseñe tu palabra, el Evangelio, sobre la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús, de tal manera que venga esto a alumbrar, a traer discernimiento y profundidad en nuestra fe cristiana, la fe de Jesucristo. Le suplicamos que nos
mantengas en la mejor salud física, mental, emocional y espiritual. A nosotros, a nuestros seres amados, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, a nuestras amistades, a todos que nos rodean. De esta manera confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, paz, salud a todos es siempre nuestra oración en Cristo. Estaremos próximamente el siguiente fin de semana, aun cuando este fin de semana ya estamos nosotros celebrando la resurrección. Vamos a seguir desmenuzando poco a poco el Evangelio de Marcos. Todavía hay mucho más que queremos compartir y que esto sea de bendición a todos. Dios les bendiga. Amén.